Capítulo 18.3. Desinformación. Desinformación no es tanto la falta de información, sino información que solapa la verdadera noticia. La desinformación puede ser muy variada y está condicionada por el hecho que trata de ocultar. Pero el fin siempre es el mismo: solapar, encubrir, disimular, desviar o confundir sobre un hecho cierto y en el cual reside la verdadera noticia. Saber si estamos ante información o desinformación no es fácil, pero el sentido común puede ayudar mucho. Intentaremos dar algunos ejemplos de cómo funciona la desinformación para que el lector no pierda el hilo de la noticia importante, y para ello hablaremos de A. Focalización de la noticia en un dato periférico. B. La noticia sin más explicaciones. C. El análisis de la noticia. D. Cagada de mosca, bosta de vaca. Y E. El ventilador. Focalización de la noticia en un dato periférico. Un buen ejemplo es recordar la crisis de las cajas de ahorro, en la cual la prensa zanjó el tema diciendo que la quiebra de las cajas de ahorro fue una mala gestión debido a la crisis del ladrillo. Es decir, no es que lo hicieran mal, sino que no salió bien debido a la crisis del ladrillo. Pues bien, al focalizar la prensa toda la responsabilidad en una mala gestión debido a la crisis del ladrillo, se diría que fue un hecho aislado que salió mal, y todo el mundo sabe que en los negocios unas veces se gana y otras se pierde. Y de esta forma tan natural, tanto los partidos políticos como los sindicatos quedaron al margen de toda responsabilidad, cuando lo lógico sería preguntarse ¿qué hicieron los responsables de las cajas de ahorro, políticos y sindicalistas, para que todas las cajas de ahorro dieran quiebra a la vez por un importe de 60.000 millones de euros? La noticia sin más explicaciones. A veces, limitarse a dar una noticia de forma objetiva sin dar una explicación o análisis de la misma puede ser una forma de desinformación. Efectivamente, hay noticias que requieren una explicación o un análisis para que la gente comprenda la trascendencia del hecho, pues de lo contrario pasará como una noticia más sin mayor trascendencia. Hay que tener en cuenta que no existe persona que sea una experta en todas las materias, pero si a la gente se le explican bien las cosas, las entiende. Un ejemplo de noticia sin más explicaciones fue la que dio la prensa de la quiebra de las cajas de ahorro, una mala gestión debido a la crisis del ladrillo. Y teniendo en cuenta que en los negocios unas veces se gana y otras se pierde, mala suerte. Aquí no hay noticia. Ahora bien, si al tiempo de dar la información dicen que fue una mala gestión, nadie lo pone en duda, pero ¿cómo se explica que afectara a todas las cajas a la vez? ¿Cómo se explica que las pérdidas alcanzaran los 60.000 millones de euros? La cosa cambia, pues entra la cuestión donde está la noticia. ¿Qué hicieron los responsables de las cajas de ahorro, políticos y sindicalistas, para que pasara lo que pasó? El análisis de la noticia. A veces los hechos requieren un análisis para aflorar la noticia. Volviendo al ejemplo de la quiebra de las cajas de ahorro, demos por válida la información de que la crisis se debió a una mala gestión debido a la crisis del ladrillo. Y ya se sabe que en los negocios unas veces se gana y otras se pierde. Esto significa que si las cajas de ahorro perdieron 60.000 millones de euros, alguien ganó ese dinero. Para que se comprenda mejor lo que se dice en el párrafo anterior, pongamos el siguiente ejemplo. Una persona pide un préstamo de 120.000 euros a una caja de ahorros para comprar un piso. Paso 1. El constructor vende un piso por 120.000 euros. Paso 2. La persona que quiere comprar el piso pide un préstamo de 120.000 euros a la caja de ahorros. Paso 3. La caja de ahorros le concede el préstamo al comprador para comprar el piso, lo que significa que en el momento de la compra, el constructor adquiere en ese momento los 120.000 euros. La caja de ahorros en ese momento tiene 120.000 euros menos. Conclusión. Si el comprador no paga, la caja de ahorros ha perdido 120.000 euros, pero esos 120.000 euros que perdió la caja de ahorros
son los que tiene el constructor. Es decir, el dinero que pierde uno, otro lo adquiere. Por lo tanto, ¿a dónde fueron a parar esos 60.000 millones de euros que perdieron las cajas de ahorros? Cagada de mosca, bosta de vaca. Perdonen la expresión, pero como es muy gráfica, merece la pena, pues hay gente que ve la cagada de una mosca y no ve la bosta de vaca. Y en este sentido hay que reconocer que los políticos españoles tienen una vista de lince y muy selectiva, pues suelen ver lo pequeño pero no lo grande. Pasemos a exponer algunos ejemplos. Como son 1. Tarjetas Black. 2. Hundir a una persona. Y 3. Justificar conductas injustificables. 1. Tarjetas Black. Un ejemplo de lo dicho podría ser la noticia de las tarjetas Black de una caja de ahorros que únicamente las tenían altos cargos de la entidad. Recuérdese que los altos cargos de las cajas de ahorros solían ser políticos y sindicalistas. En teoría, la finalidad de estas tarjetas era para hacer frente a los gastos de representación de la entidad que como directivo tenía la persona en cuestión. Ello en principio es perfectamente legal y es una práctica que se da en el mundo empresarial. Lo incorrecto en este caso parece ser que en la práctica las utilizaban únicamente para gastos personales. Y lo malo es que la caja de ahorros no verificaba los gastos y los pagaba sin más, lo que denota una mala gestión por parte de los directivos de la caja. Según informó la prensa, los importes pagados con todas las tarjetas Black de la entidad ascendían a un total de unos 15 millones de euros. Los titulares que salieron en la prensa sobre este tema, a los que hay que añadir manifestaciones de políticos, eran muy espectaculares y en letra bien grande. En términos generales, decían que era inadmisible, que no se puede tolerar este tipo de conductas y que se tiene que castigar con la pena máxima, etcétera, etcétera. Es de lógica y de sentido común que, de ser ciertas estas conductas, se castiguen y devuelvan el dinero. Ahora bien, además de castigar al que se beneficia, con mayor pena habría que castigar a todos los directivos de la caja de ahorros, pues han sido los directivos los que permitieron este tipo de tarjetas. Máxime si tenemos en cuenta que los beneficiarios eran los propios directivos, lo que denota un comportamiento interesado que difícilmente se puede encuadrar como una mala gestión. Dicho esto, hay que decir que la auténtica manipulación de la noticia no está en destapar lo de las tarjetas Black, sino en lo que no se dijo, que los 15 millones de euros de las tarjetas Black forman parte de la mala gestión que ejercieron los responsables de las cajas de ahorro, políticos y sindicalistas, y que costó al pueblo español 60.000 millones de euros. ¿Cómo es posible que la prensa y los políticos puedan ver que existen indicios de delito y mala gestión en las tarjetas Black por un importe de 15 millones de euros y no vean indicios de delito en la mala gestión de las cajas de ahorros que costó al pueblo español 60.000 millones de euros? A veces da la sensación que se trata de un paripé con riesgos calculados para aparentar que se hace algo y que nada cambie. 2. Hundir a una persona. Esta técnica de cagada de mosca, bosta de vaca, la suelen utilizar mucho los políticos corruptos para hundir a una persona que les molesta. Pongamos un ejemplo. Un político correcto que denuncia comportamientos poco éticos de sus compañeros y prácticas abusivas, un buen día realiza una serie de gestiones en coche oficial y cuando termina y se va de retirada, se para en un supermercado y hace la compra personal. Digamos que, por casualidad, alguien lo ve y le saca todo tipo de fotos. Al día siguiente, en la prensa sale la noticia en primera página, con fotos y todo tipo de detalles. En la radio sale la noticia a bombo y platillo, en todos los boletines de noticias. Y en la televisión lo dan como noticia destacada y se ve cómo guarda la compra en el coche oficial. Y lo hunden moralmente diciendo que iba de puritano y es un farsante. Y la presión de los medios de comunicación no para hasta que al final tiene que dimitir de su cargo político. Lo curioso es que en el mismo ayuntamiento, el alcalde y algún otro político se va 10 días de visita oficial a un país extranjero, Japón, China, Hispanoamérica, etc.,
en primera clase y todo tipo de lujos, todo a cargo del ayuntamiento y nadie dice nada. Los medios de información no se preguntan por qué tiene que ir un alcalde de visita oficial al extranjero. Es más, en buena lógica, cualquier visita fuera del ayuntamiento con cargo a las arcas del ayuntamiento debería estar prohibida. Si los políticos quieren viajar, que lo paguen de su peculio. Y lo que se dijo de un viaje oficial se puede decir de otras muchas conductas mucho más opacas y difícilmente justificables, que, aunque se conocen, los medios de comunicación ni las comentan, con lo cual no constituyen noticia alguna y en consecuencia tampoco son motivo de reproche social. Lo que se quiere decir con este ejemplo es que la gente debe utilizar el sentido común y no dejarse manipular y valorar objetivamente la gravedad del hecho en sí y el comportamiento que ha tenido esa persona hasta ese momento, pues muy posiblemente lo que se pretende es hundir a la persona no por el hecho cometido, sino por denunciar las corruptelas que había a su alrededor. Dicho esto, no queremos dar a entender que ir de compra con el coche oficial esté bien y que no se deba reprochar, sino simplemente que la persona no se deje manipular y valore en relación con el contexto social en el cual se desenvuelve la noticia si el hecho que se denuncia reviste gravedad o ha sido un desliz perdonable. 3. Justificar conductas injustificables. También se suele utilizar esta técnica de cagada de mosca, bosta de vaca, para justificar conductas injustificables, y la suelen utilizar mucho los políticos corruptos y los falsos demócratas, al equiparar conductas que no son equiparables y cuyo motivo es completamente diferente. Son ejemplos típicos cuando una persona está hablando y en términos coloquiales critica a los políticos por lo mucho que roban, y alguien le contesta: todos somos iguales, si pudiéramos también lo haríamos, y añade: ¿acaso tú no llamaste al fontanero y pagaste sin pedir factura? Quien dice fontanero puede decir pintor, electricista, etc. Este mismo criterio siguió un anuncio del gobierno que se publicitaba en la televisión a finales del año 2017, que daba a entender que toda la culpa de la crisis económica y de que no hubiese dinero para la sanidad, la jubilación, la enseñanza, etc., era debido a una factura que se pagó sin IVA. Claro que no pagar el IVA no está bien y es un fraude a las arcas del Estado. Lo que ocurre es que los trabajadores tienen un nivel impositivo muy superior a lo que moralmente se les puede exigir. Con lo que ganan a duras penas llegan a final de mes y ese dinero que no pagaron de IVA no es para llevárselo al extranjero, sino para pagar otras prioridades, lo que significa que a efectos económicos a la nación no le causa un perjuicio grave, pues ese dinero se invierte en España, pero en vez de ser a través del Estado, que lo gastan los políticos, lo hace directamente el ciudadano. Lo curioso de todo esto es que en la prensa sale constantemente que a algún político se le ha descubierto dinero en el extranjero y sin embargo no hacen hincapié en la de cosas que se pagarían con ese dinero y mucho menos mencionan que devuelvan el dinero. Y lo más curioso es que si uno se atiene al dinero que dice la prensa que tiene el político en cuestión y al dinero que dice que gana como político, en muchas ocasiones las cuentas no salen, salvo, claro está, que resulte que ha recibido una herencia que nadie conocía. Que nadie diga ahora que lo que estamos proponiendo es el fraude fiscal, pues el pago de impuestos es una obligación de todo ciudadano en un Estado democrático y su incumplimiento debe ser sancionado. Lo que queremos decir en casos así es que pensemos con sentido común y no nos dejemos manipular. El trabajador muchas veces actúa así por necesidad y sin ánimo de defraudar, mientras que el político lo hace por ambición y con ánimo de defraudar, que son motivos completamente diferentes. El ventilador. Otra técnica que hacen muy bien los políticos corruptos y los corruptos en general es la denominada técnica del ventilador. Desde el punto de vista figurativo, lo que significa es que si hay mierda delante de un ventilador y se pone en marcha el ventilador, ésta se esparce por todas partes y ensuciará a cuantos estén en ese contexto. Por lo tanto,
mejor no poner en marcha el ventilador si no quieren los demás verse salpicados. Esta idea, llevada a la práctica, consiste en decir cosas que dan a entender la existencia de irregularidades que implicarían a otras personas, pero sin acreditar nada. La finalidad de esta estrategia no es descubrir la corrupción, sino todo lo contrario, acallarla. Efectivamente, cuando un político hace uso de esta técnica del ventilador, lo que está diciendo es que nadie comente mis irregularidades y así yo tampoco diré nada de las irregularidades de los demás. Ahora bien, la técnica del ventilador, además de utilizarse para callar, también se puede utilizar para desinformar y confundir o desacreditar a una persona. En la práctica, la técnica del ventilador se puede realizar de múltiples formas y por ello no es posible hacer muchas más concreciones en este tema, pero sí podemos comentar algunas de las pautas que suelen ser típicas. Usar el ventilador para callar posibles acusaciones. Caso típico es el del político que está siendo investigado o acusado de corrupción y comenta públicamente: prefiero no hablar porque no me gusta hacer daño a nadie, pero si yo hablara, más de uno lo lamentaría. Lógicamente, el corrupto no necesariamente se tiene que expresar con estas palabras y en estos términos, pero la idea que transmite viene siendo la misma. Podemos decir que en este caso el político corrupto todavía no puso en marcha el ventilador, pero da a entender muchas cosas. Que de momento no comentó nada, pero que puede hablar y descubrir irregularidades si se ve perjudicado. Que tiene pruebas de las irregularidades de otras personas, pero no las dirá si no se ve obligado a ello. Que ningún político que haya cometido alguna irregularidad está libre de ser acusado. Que sus compañeros políticos, si no se quieren ver afectados, tienen que hacer todo lo posible para evitar pruebas o testigos que le inculpen. Dicho esto, si el corrupto lo considera necesario, pondrá en marcha el ventilador, pero no lo pondrá a la máxima potencia y en todas las direcciones, sino que lo pondrá al mínimo y en la dirección que le interese. Efectivamente, la experiencia demuestra que en estos casos suele empezar por políticos de tercera y cuarta fila y descubriendo irregularidades poco relevantes. Es lógico que lo haga así, pues si ataca de inicio a los compañeros de máximo nivel, es probable que pueda hacer mucho daño, pero lo que sí tiene claro es que en este supuesto también le pueden hacer mucho daño dada la situación en la que se encuentra. Además, estos hechos de menor importancia, por afectar a políticos de menor entidad, suelen ser más fáciles de demostrar y ello le proporciona una mayor credibilidad y capacidad de presión. La experiencia demuestra que esta técnica del ventilador suele dar muy buenos resultados, porque el político que así actúa, aunque se le condene, suele conservar su patrimonio. Lo curioso es que si uno hace una valoración del patrimonio que se conoce del político y después se hace un cálculo de lo que gana como político y lo multiplica por el número de años que lleva en la política, puede ocurrir que el dinero ganado no alcance el valor del patrimonio. En estos casos, lo que tenemos que tener claro es que la persona que utiliza esta técnica del ventilador es un corrupto nato y nunca será persona de fiar, y las personas que con él colaboran tampoco. Usar el ventilador para confundir y desprestigiar. Otras veces se utiliza la técnica del ventilador para confundir y desprestigiar a quien le puede perjudicar y de esta forma neutralizarlo. Por ejemplo, se acusa a un político de irregularidades urbanísticas y dice que no, que el tema se debatió en el ayuntamiento, oposición incluida. Pues bien, puede que el tema se debatiera en el ayuntamiento, pero eso no significa que no se haya producido irregularidades urbanísticas. En este caso, de entrada, se confunden los concejales corruptos con los que no lo son, y estos últimos quedan desprestigiados hasta que se aclaren las cosas, y aún así puede que siempre quede la duda. Ventilador selectivo. A veces, la técnica del ventilador se utiliza para ensuciar de forma selectiva a una persona, sin tener que dar la cara. Un caso típico es cuando un líder político destaca con fuerza y un par de días antes de un acontecimiento importante para él, elecciones, primarias, debate televisivo, etc., aparece en la prensa una noticia que le deja sin credibilidad. Por ejemplo, que su nombre figura en un caso de blanqueo de dinero, o
que en un expediente judicial sobre falsificación de documentos aparece su nombre, etc. Y además la noticia aparece bien destacada con letras grandes y todo tipo de detalles, documentos, fotos, etc. El político en cuestión podrá desmentir los hechos, pero teniendo en cuenta el grado de desacreditación de los políticos, nadie le cree y tampoco tiene tiempo de acreditar que no es cierto. Consecuencia de lo anterior, pierde las elecciones, las primarias, el debate o lo que sea. Es decir, la noticia logró su finalidad. Da igual que posteriormente se acredite que el político en cuestión nada tiene que ver con los hechos, pues la noticia consiguió sus fines. Conclusiones. El político que utiliza la técnica del ventilador, además de ser un corrupto, denota un comportamiento mafioso, es decir, es la clásica persona ambiciosa que no solo se enriquece, sino que no duda en hacer trampa y engañar a cualquiera para lograr sus propósitos. Un comportamiento típico de estas personas es su aparente amabilidad y generosidad, que no duda en invitarte de forma desinteresada a una comida en su casa de campo, una celebración entre amigos, algunos de cuyos amigos están corruptos como él. Y casualmente hay unos jóvenes, chicos y chicas, con muchas ganas de divertirse, y como el anfitrión es muy reservado y todo un sentimental, no duda en grabarlo todo para tener un recuerdo de tan gratos momentos. Lógicamente, después utilizará las fotos o vídeos en el momento y en la forma que considere más oportuna, para hacer chantaje o desprestigiar al político o cargo público que no se somete a sus pretensiones. Por lo tanto, un político que utiliza la técnica del ventilador jamás debe ser votado, pues donde ellos están, la corrupción se impone y pervierten las instituciones, que es una de las cosas peores que puede pasar en democracia. Y con relación al político, que según las encuestas va ganando con una amplia mayoría, y que da la casualidad que unos días antes de las elecciones la prensa recibe una abundante información que lo implica en un caso de corrupción, publicándose la noticia 2 o 3 días antes de las elecciones, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? Lo primero que tenemos que pensar es que el hecho de que la noticia salga en ese preciso momento no es una casualidad. Lo segundo que tenemos que pensar es que detrás de esa casualidad lo más probable es que haya uno o varios políticos corruptos, pues si fuese gente honrada hubiesen publicado la noticia antes. Tercero, teniendo en cuenta que al perjudicado no le dan tiempo para poder aclarar los hechos, lo más probable es que la noticia en el fondo sea una mentira, ya que si la cuestión de fondo fuera cierta, hubiesen dado la noticia mucho antes y de esta forma ya estaría apartado de la política y no estaría haciéndoles la competencia. Por lo tanto, si no lo hicieron antes, por algo será. Una cosa debemos tener clara en estos casos. No hay mayor mentira que una verdad a medias con la intención de engañar. Efectivamente, si la prensa lo publicó, lo más probable es que la documentación sea correcta, pero ello no significa que la persona esté implicada en corrupción alguna. Un ejemplo puede ser: aparece la firma del alcalde en el acta de un pleno donde se aprobó una urbanización y ahora están investigando al concejal de urbanismo y unos funcionarios por irregularidades. Es decir, a quien se investiga es al concejal de urbanismo y unos funcionarios. Al alcalde no se investiga. Su firma en el acta es circunstancial por el cargo que ocupa. Si pensábamos votar a ese político, ¿qué debemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer después de la sorpresa inicial es no fiarnos de los titulares y leer el contenido de la noticia con detenimiento, fijándonos sobre todo en qué fecha ocurrieron los hechos, aunque solo sea por aproximación. 2. Si los hechos que se exponen son incuestionables, también es incuestionable la fecha en que se dan a conocer, es decir, ¿por qué se publicó la noticia ahora y no antes? Por lo tanto, es lógico pensar que detrás de la información puede haber gente corrupta que trata de eliminar de forma torticera a un político que en términos generales es correcto. Y por último, reflexionar, utilizar el sentido común y valorar según el propio criterio.